La nutrición y la suplementación son muy importantes para mantener una buena salud y, por supuesto, prevenir enfermedades. En general, la mejor vitamina es la que está en el alimento, pero si la dieta es insuficiente, los suplementos alimenticios pueden servir de soporte en las diferentes etapas de la vida. Este es el programa de hoy. Comenzamos con los investigadores médicos para hablar sobre nutrición saludable. Tenemos 3 grupos que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y al final pues estos 3 grupos componen nuestra dieta. Además, ¿cómo podemos asegurar una nutrición eficaz? Hay grupos que dependiendo sus hábitos van a tener deficiencias de ciertas vitaminas. ¿Cómo cuidar a nuestros adultos mayores y los beneficios de InnoBioPharma en nuestra nutrición? Consentirlo hasta cierto modo, pero sin quitarle los valores nutricionales. ¿Qué va haciendo? Tener un adecuado control de proteínas, carbohidratos y lípidos. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Gracias por estar con nosotros en un programa más de los investigadores médicos. Como siempre, tenemos los temas más actuales y estamos muy enfáticos, sobre todo cuando estamos hablando de la nutrición, de qué entendemos por una buena y balanceada nutrición y obviamente para contar con los mejores especialistas. Es por ello que vamos a iniciar este bloque y ya lo hacemos con alguien que estoy seguro usted conoce, ha aprendido muchísimo, así que le damos la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Sofía Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, Dianita, gracias. Feliz de estar otra vez aquí con usted. Bueno, nos encanta y obviamente cuando estamos hablando de un tema tan importante, Sofi, quisiera que fuéramos poco a poco desglosándolo. ¿Qué entendemos por los macronutrientes, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a escucharlo infinidad de veces ahora y qué nos dan específicamente de beneficio a la salud? Ok, los macronutrientes son estos 3 grupos, ¿sí? En donde podemos encerrar a la totalidad de los alimentos, ¿sí? Entonces tenemos 3 grupos que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y al final pues estos 3 grupos componen nuestra dieta. Así que, ¿qué son los macronutrientes? Pues son estas 3 divisiones en donde clasificamos al resto de alimentos que conocemos cotidianamente. Bueno, ya lo vamos a ir desglosando poco a poco y qué mejor hacerlo que con la experta, con nuestra nutricionista que nos visita siempre en casa. Pero a ver, Sofía, vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo afecta el índice glucémico? Lo hemos estado abordando en otros programas, pero quisiera preguntarte cómo afecta directamente en la elección de carbohidratos saludables. A ver, Dianita, algo que es bastante importante saber es que realmente pues el índice glicémico está únicamente en los carbohidratos de nuestra elección, ¿sí? Pero algo que realmente me gusta hacer énfasis es que el índice glicémico no debería de importar si nosotros no tenemos una enfermedad de base, ¿sí? Sabemos perfectamente que hay alimentos con alto, mediano o bajo índice glicémico y en la mayoría pues deberíamos de aprender a escoger los alimentos de bajo, mediano índice glicémico. Hay alimentos con alto índice glicémico como por ejemplo la remolacha, pero a ese punto quiero llegar, que realmente con tanta información que se nos ha dado, llegamos como a poner en juicio o a satanizar, por ejemplo, los carbohidratos de alto índice glicémico, como por ejemplo el banano, el mango, que ahora estamos de temporada, y que al final uno dice, a ver, si nosotros no tenemos una condición, no tenemos por qué estar tan pendientes y tan meticulosos. Sí es una buena como base, ¿sí? Para poder ir viendo qué alimentos deberíamos de incluir más en nuestra alimentación, pero no por eso prohibir o restringir el consumo de estos carbohidratos, de estos alimentos que tienen un alto índice glicémico. Claro, y bueno, y como está de moda, ¿verdad, Sofi? Lamentablemente, y nos dejamos ir por todas estas corrientes que lamentablemente no muchas de ellas tienen una base científica. Entonces, lo mejor siempre es consultar con alguien como tú. Así es, así es. Bueno, vamos a ir avanzando entonces porque otro de los temas que también tendemos a satanizar, como lo hemos mencionado muchas veces, las grasas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuáles son las grasas saludables y cuál deberíamos delimitar, sobre todo para prevenir alguna enfermedad cardiovascular? Ahí sí hablamos con un poquito más de propiedad. Sí es cierto que se nos ha otra vez satanizado, es que de verdad nos han satanizado todo lo natural. Llega un punto donde esto no porque engorda, esto no porque te eleva el azúcar, esto no porque... Entonces al final pues siempre guíense por profesionales de la salud, pero
Bueno, hablando de grasas, pues al final las grasas que más deberíamos de consumir son las poliinsaturadas y las insaturadas, las cuales también encontramos pues en alimentos naturales, como por ejemplo el aguacate, los frutos secos, por ejemplo las semillas, la nuez, la almendra, el marañón también. El aceite de oliva. Al final estas grasas tienen un propósito, ¿sí? Al final es también poder disminuir todo este tipo de ansiedad que nosotros tenemos por el estar comiendo. Y otra función bastante importante de las grasas es el aporte de sabor a la comida. Sí, es. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, comerse un pollo cocido, ¿sí? Y tan fácil como decir un pollo a la plancha, que solito el pollo empieza a escurrir su grasa. Claro. ¿Sí? Entonces, al final uno dice, la grasa sí tiene una función bastante importante y bastante específica en nuestra dieta, la cual no deberíamos de obviar. Entonces, ¿cuáles son las grasas que sí deberíamos de limitar? Pues las grasas saturadas, las grasas que encontramos en las comidas fritas, en todas las frituras, en todos estos panecillos que al final uno los ve y hasta brillan de lo esponjoso que son, seguro tienen una cantidad de grasa que al final no es tan saludable. Entonces, pues al final de grasas hay mucho, y entonces pues ¿cuáles sí deberíamos de consumir? Las poliinsaturadas y las insaturadas. Perfecto, ya lo sabemos, porque no debemos de comer comida muy insípida, porque creo que a eso donde muchas personas van, dice voy a comer grasa y entonces automáticamente me voy a lo insípido. Podemos sazonar realmente Al nuestros pollito alimentos, cocido, ¿no? con verduras cocidas. Es que, a ver, de vez en cuando sí, qué rico. A quien no se le antoja un caldito de pollo, Sí. pero no es sostenible a largo plazo una dieta así. Claro, y después nos damos esos atracones que pueden ser realmente muy riesgosos para nuestra salud, ¿no? Pero vamos a ir hablando más acerca de todo ello. Sofi, me encanta porque podamos también darle ciertos tips a la audiencia, ¿no? Para ir incorporando en su dieta diaria. Pero vamos a hablar de otro tema que es crucial, la fibra dietética. ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, Sofi, estamos en una industria donde cada vez encontramos más alimentos que Así carecen es. de fibra. Sí. Entonces, ¿cuáles deberíamos de consumir o cuáles crees tú tienen la mayor cantidad de fibra? A ver, la fibra tiene dos funciones principales. Uno es también este aporte de carbohidratos, por así decirlo, y que al final nos van a proveer saciedad, ¿sí? Es súper importante el tema de la fibra en una dieta o en una alimentación saludable, porque a mayor cantidad de fibra, mayor saciedad voy a poder mantener, ¿sí? Entonces, pues obviamente con esta acción, pues yo disminuyo estos antojos o estos atracones que muchas veces suceden en dietas muy bajas de calorías. Y otra de las funciones bastante importantes es poder nutrir o aportar estos ingredientes principales para que al final nuestra microbiota intestinal esté saludable y la proliferación de bacterias positivas siempre sea mayor que la proliferación de bacterias negativas, las cuales crecen por mala alimentación, por sedentarismo también. Entonces, la fibra tiene esta función. ¿Qué alimentos contienen fibra? La clave está granos integrales, ¿sí? Por ejemplo, arroz integral, lentejas, garbanzos, quinoa también, por ejemplo, o alguna pasta integral, por ejemplo, también un pan integral de buena calidad. Pero también dentro de lo natural, frutas y verduras. Ahí cáscara, está podríamos con comerlas, cáscara. ¿no? Ahí también está una excelente cantidad de fibra que no deberíamos de obviar. Y es por eso que tú decías, ya estamos tan industrializados que pasan semanas y la gente ni siquiera consumió una fruta o una verdura. Es Entonces, cierto. siempre hay que regresar un poquito a cómo nos alimentábamos o cómo se alimentaban, por ejemplo, nuestros abuelitos, y era en un 90% alimentos naturales y un 10% procesados. Entonces deberíamos de tratar de continuar con esta regla. De regresar a lo natural, porque tiene muchísimos beneficios, además es muy rico, ya sabemos entonces los grandes beneficios que nos aporta, porque después tenemos lamentablemente los casos de colon rectal, ¿no? De cáncer de colon rectal, que realmente van en aumento, y es por esta falta de fibra, de alimentos que realmente tengan Así es. mucha nutrición para nuestro cuerpo. Pero vamos a ir avanzando, porque también, Sei, lo has dicho muchísimas veces,
veces cuando he tenido el gusto de conversar contigo de Biolocid de Aliment, que trae muchísimos beneficios, sobre todo cuando estamos hablando de la fibra y también de los prebióticos. Pero cuéntanos un poquito más al respecto. A ver, Biolocid es una mezcla de fibras entre las cuales podemos mencionar dextrina de trigo, inulina y oligofructosa, y que al final la función realmente pues es este aporte de fibra, contiene 8 gramos de fibra, así que es un excelente aporte. Pero también poder regular todo este tránsito intestinal, poder curar o poder mejorar episodios diarreicos, o también poder mejorar el tema de la salud intestinal por un uso de antibiótico muy Prolongado agresivo, también. exacto, o también muy prolongado. Entonces, al final, esa es la función realmente de Biolocid. Perfecto, Sofi, pero también tenemos un excelente aliado y sobre todo ahora que estamos en una vida tan rápida donde nuestras rutinas y las actividades demandan muchísimo de nosotros que lamentablemente no podemos elaborar nuestros alimentos como quisiéramos. Ahí viene un gran aliado que es Oxidavit, rico en vitaminas y en minerales, pero cuéntanos por qué es tan beneficioso. Oxidavit es esta propuesta de Pharmalat que contiene todos los aminoácidos, todas las vitaminas y 3 polifenoles. Entonces, al final, pues en un producto estamos aportando una gran cantidad de nutrientes que difícilmente encontramos en el día a día con esta alimentación pues tan industrializada. Entonces, al final sí es un excelente aporte, lo cual pues lo pueden consumir pues toda la familia, desde niños que sabemos que tal vez son muy melindrosos o muy delicados para comer, desde adultos mayores que ya empiezan con deficiencias, o incluso pues nosotros adultos sanos, pero que perfectamente sabemos que no llegamos al requerimiento de estos aminoácidos y de estas vitaminas. Perfecto, ya lo saben, entonces excelentes aliados. Pero antes de que te vayas, Sofía, yo quisiera preguntarte, abordando ya el tema que empezábamos diciendo que hay muchísima información. ¿Cuál crees tú? Y yo sé que abarca muchísimo, pero si pudiéramos resumir, sería uno de los mitos en relación a una alimentación saludable y qué es lo que dice realmente la ciencia al respecto. A ver, un mito. Sí. El ayuno intermitente. Yo creo que es tal vez uno de los más famosos y es, si hago ayuno intermitente voy a bajar de peso, ¿sí? Y pues, contrario a lo que muchos creen o quisieran creer, esto es totalmente falso. Al final el ayuno intermitente es una práctica realmente que la función o el objetivo principal del ayuno intermitente pues prácticamente es poder regular nuestro sistema digestivo y poder también darle un descanso a él. Sabemos perfectamente que, a ver, hay personas que cenan a las 10 de la noche y se levantan y a las 6 de la mañana están volviendo a comer. Así es. Normalmente, y lo que realmente recomendamos por salud es tener un ayuno como mínimo de 12 horas, ¿sí? Pero con esto no estamos queriendo bajar de peso. Al final, con esto queremos mejorar nuestra salud intestinal, queremos poderle dar un descanso a nuestro sistema digestivo y que al final nosotros también podamos pues rendir de una mejor manera, ¿sí? El ayuno intermitente no es comer menos, sino que al final es tener un orden mejor y poder respetar ciertos tiempos de alimentación. Al final, la persona que haga 2 tiempos de comida por estar practicando el ayuno intermitente, pues en realidad debería estar consumiendo lo mismo en 2 tiempos que lo que hace en 3 o en 4. Si el objetivo realmente es bajar de peso, pues como siempre les digo, acudan con un profesional de la salud y cada plan de alimentación tiene que ser de forma individual. Muchísimas gracias, Sofi. Realmente me encantó poder conversar contigo y recuerde usted que nos está acompañando en estos programas que en las clínicas del CIM hay atención personalizada relacionada a la nutrición para darle a usted el plan que necesita. Pausa y continuamos con más. Después de estos consejos de salud, quien por temor al desarrollo de sarcopenia o este proceso en el cual disminuye de tamaño su masa muscular. no se despegue de los investigadores médicos. Gracias, continuamos con más acá en este su programa de los investigadores médicos y damos la más cordial de las bienvenidas a una de las consentidas de esta casa. Estamos hablando de la doctora Gabriela Miranda. Hola doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Dianita, como siempre, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes estos temas tan interesantes. Doctora, vamos de lleno porque quiero preguntarte, hablando de la suplementación, existen muchísimas dudas, pero ¿en qué casos está justificada ya la suplementación
con proteínas? Bueno, hablemos de deportistas, de estos que hacen esfuerzos o deportes de alto impacto por la importancia de la generación y el mantenimiento de la masa muscular. Sí. Hablamos también de ancianos, ¿verdad? El paciente adulto mayor, quien por temor al desarrollo de sarcopenia o este proceso en el cual disminuye de tamaño su masa muscular. También hablamos en casos muy especiales, como los casos posoperatorios, ¿verdad? En recuperación del paciente posoperatorio, porque pues para el desarrollo siempre o el mantenimiento de todos estos tejidos que son sumamente importantes. Y pues tenemos otros casos especiales, por ejemplo, pacientes diabéticos. Tenemos que tomar en cuenta que cuando existe un paciente diabético que está mal controlado, entonces la masa muscular de este paciente empieza a perderse. También hablemos de pacientes que tienen algunos medicamentos que son propios para cada padecimiento y estos medicamentos van a tender o tienden a disminuir la masa muscular. En estos casos, pues básicamente se recomiendan estos suplementos y más que suplementos con proteínas, se recomiendan suplementos con aminoácidos que van a ser los que van a formar la proteína y en este caso nos van a favorecer nuestra masa muscular. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las vitaminas o minerales que suelen requerir suplementación, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones urbanas? Bueno, las poblaciones urbanas son bien características. ¿Por qué? Porque tendemos a tener deficiencia de vitamina D, por ejemplo, porque tenemos muy poca exposición adecuada al sol. Entonces, pues tendemos a tener la deficiencia de este. Hay grupos que dependiendo sus hábitos van a tener deficiencia de ciertas vitaminas. La vitamina B12, por ejemplo, es algo que tienen en deficiencia los pacientes que son veganos o que son vegetarianos. ¿Por qué? Porque de la alimentación con vegetales no se obtiene de forma natural la vitamina B. Esta proviene específicamente de fuente animal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues en estos casos es necesaria la suplementación en pacientes pues de la región urbana. ¿Por qué? Pues porque a nivel del área rural, por ejemplo, tenemos que nuestros pacientes se exponen mucho al sol, entonces pues regularmente tienen sus niveles de vitamina D normales, y también tenemos que los pacientes en el área rural, además de tener una dieta bastante completa en lo que son vegetales, también tienden a tener dietas de origen animal, ¿verdad? Sí. Lácteos, carnes, huevos, etcétera, etcétera. Entonces, estas dietas se van complementando. Y pues podríamos decir, ay, pero vitamina B, si vitamina B, todo el mundo se inyecta vitamina B. Sí, es cierto, pero también necesitamos estos requerimientos especiales de cada grupo de las vitaminas y hay ciertos grupos que no los cumplen. Y pues hay que tener en cuenta muchas veces que, por ejemplo, en los pacientes veganos no se van a dar cuenta de la deficiencia de la vitamina B hasta 5 años pasado y no se han suplementado adecuadamente. Así que si vamos a llevar este tipo de rutinas o de estilos de vida, tenemos que llevarlos de la mano siempre de un profesional que nos dé las indicaciones de la suplementación que vamos a necesitar. Claro, porque además, como tú bien lo decías, puede ser que en el momento no nos demos cuenta, pero llega el adulto mayor, llegamos a la tercera edad y realmente ahí es donde vemos que no nos suplementamos o no tuvimos los alimentos necesarios. Tenemos estas deficiencias vitamínicas y no solo vitamina D, no solo vitamina B12, sino que puede haber incluso deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina E, por el tipo de vida que llevamos en las regiones urbanas, que es una vida muy acelerada. Doctora, y existe el otro tipo, estamos hablando de deficiencias, pero ¿qué pasa con aquellas personas que decimos, me hace falta todo, no hemos ido con un profesional y tenemos ese exceso de suplementación? ¿Cuáles son los riesgos? Que también hay que tener en cuenta que hay vitaminas, que existen las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles son estas en las cuales nuestro cuerpo llena su requerimiento y las vamos a excretar a través de la orina, por ejemplo.
pero tenemos las vitaminas liposolubles y en este caso pues hay vitaminas que sí se almacenan en nuestro cuerpo y llegan a tener niveles tóxicos. Pues hablemos de la vitamina A. La vitamina A tiene niveles tóxicos en nuestro organismo. La vitamina D también puede llegar a tener niveles tóxicos. Entonces, es lo que decíamos, ¿verdad, Dianita? Necesitamos siempre el acompañamiento de un profesional que nos indique cuál es el requerimiento individual para cada paciente. Por ejemplo, si hablamos de un paciente que viene y dice, bueno, la vitamina D estuvo de moda en todo este proceso del COVID, ¿verdad? Porque vitamina D para todo. Bueno, está bien, pero porque la mayoría de personas y más que todo en la región urbana, carecíamos de esa vitamina en dosis adecuada. Pues entonces empezamos a tomarla sin supervisión, sin ayuda de un médico, de un especialista, de un nutricionista, pues entonces llevamos a niveles tóxicos y lo que vamos a hacer es que la vitamina D ayuda a reabsorber el calcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendemos a hacer? Bueno, que tendemos a hacer acumulación de minerales y en este caso de calcio a nivel renal. Entonces, pues ya tenemos estas piedrecitas que llamamos regularmente. Entonces, hablamos de muchos procesos en los cuales las vitaminas también pueden llegar a ser tóxicas. Bueno, doctora, sabemos que ni un extremo es bueno, ¿verdad? Siempre lo hemos estado diciendo y obviamente tenemos que acudir con un especialista para saber realmente cuál es el protocolo a seguir. Pero, ¿cómo podrías decir, o nosotros que estamos en casa, por ejemplo, bueno, entonces, ¿qué multivitamínico debería de elegir? ¿Cómo le hago? Primero, tenemos que estar acompañados de un profesional, ya sea un médico, ya sea a un nutriólogo, que nos acompañe en los requerimientos que vamos necesitando. Regularmente se realizan estudios de laboratorio para ver los niveles de ciertas vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, que venimos hablando de esta. Luego, pues tenemos que tener en cuenta cuál es el conjugado vitamínico que estamos obteniendo, ¿verdad? La cantidad o la dosis es dependiendo de cada individuo. Es decir, no necesita la misma cantidad de vitaminas un niño como un adulto y no necesita la misma cantidad de vitaminas un adulto como un adulto mayor, ¿verdad? Cada quien tiene sus requerimientos especiales y entonces todo eso se tiene que dar siempre acompañado de un profesional. Y luego tenemos que tener en cuenta que no es solo comprar por comprar en la farmacia. Bueno, deme unas vitaminas porque mi niño no tiene apetito, por ejemplo, no tiene hambre, entonces vamos a darle vitaminas para que le dé hambre. Pues realmente ese no es el orden en el que se debería de hacer, sino que es, voy consulto con un profesional y el profesional me deja un conjugado vitamínico que es de calidad, porque eso también tiene que ver, ¿verdad? Las sales con las que se realizan estos medicamentos, si son sales de primera calidad o son sales de lo que va quedando de origen no muy convencional, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso cuando nos vamos a suplementar con algún multivitamínico. Lo primero es el profesional, segundo que sea un multivitamínico confiable y pues que no solo sea de ir a la farmacia y comprarlo, sino de saber que realmente tiene las vitaminas y los requerimientos que necesita nuestro paciente. Perfecto. Bueno, y hablando, cuando tú lo mencionabas hace un instante, que no son los mismos requerimientos y lo has estado mencionando, de hecho, a lo largo de este bloque, por ejemplo, de un deportista. ¿Qué podrías recomendarle a un deportista que nos está viendo que se necesita suplementar ya que no tiene los nutrientes adecuados por su estilo de vida, pero sí se exige físicamente? Por ejemplo, Oxidavit, ¿podría ser un buen aliado? ¿Interfiere con algo más? Definitivamente Oxidavit puede ser un buen aliado. ¿Por qué? Porque los deportistas tienen requerimientos altos, porque están consumiendo constantemente todos estos nutrientes de su cuerpo. Pues entonces sus requerimientos son más altos que los requerimientos de alguien que, por ejemplo, pasa 8 horas sentado tras escritorio, por así decirlo. Entonces, Oxidavit es un conjugado en el cual vamos a encontrar todas las vitaminas liposolubles, las hidrosolubles, vamos a encontrar polifenoles, que es una
como un plus a esto. ¿Por qué? Porque disminuye inflamación crónica, porque disminuye estrés oxidativo, pero también tenemos un conjugado de aminoácidos. Los aminoácidos son estas moléculas que van a formar proteínas. La proteína del músculo, las inmunoglobulinas, que también son proteínas guardianas del genoma, como la P53, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos requerimientos se van a ir complementando con este conjugado que es Oxidavit y que pues nos favorece mucho a los deportistas. Y como lo habíamos mencionado, siempre de la mano de un profesional. De la mano de un profesional. Ya por último, porque el tiempo se nos ha agotado en este bloque, ¿qué recomendaciones o qué suplementos podríamos utilizar para mejorar nuestra salud intestinal? Bueno, la salud intestinal es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el intestino, es en nuestro aparato gastrointestinal en el que se van a absorber los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Incluso en este lugar se absorben los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita para ir recuperando o para ir formando proteínas. Entonces, a la salud intestinal muchas veces la dejamos de lado porque estamos acostumbrados a padecer de síndrome de intestino irritable o que de repente como algo y se me inflama y que ya es costumbre y que tomo agua y se me inflama y que no pasa nada, así soy. No, no es así. Esa no es la forma normal en la que debe trabajar nuestro intestino. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, disminuir la inflamación a nivel intestinal y mejorar la microbiota intestinal. La microbiota son todas estas microorganismos que están a nivel intestinal, pero no solo en el intestino. Ahí es en donde abundan y podemos decir que hay una buena parte, un buen porcentaje de la microbiota, pero realmente nosotros tenemos microbiota en todo nuestro cuerpo, incluso en la piel. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar esa microbiota. ¿Para qué? Para que la señalización desde nuestro intestino a nuestro cerebro sea adecuada, que se den las órdenes adecuadas y que mejoremos estos procesos de inflamación y de estrés oxidativo gracias a un correcto funcionamiento de nuestro intestino. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Abordamos de todo un poquito porque sí sabemos que es integrativo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con mucho más en instantes. Después de estos consejos de salud, ¿Qué está comiendo el adulto mayor? Y a veces consentirlo hasta cierto modo, pero sin quitarle los valores nutricionales. no se despegue de los investigadores médicos. Continuamos, muchas gracias por estar en su programa y lo hacemos dándole la más cordial de las bienvenidas a este bloque a un geriatra. Estamos hablando del doctor Víctor Hernández. Doctor, gracias por acompañarnos una vez más. Un gusto, Diana. Gracias, doctor. Y bueno, quisiera preguntarle, de hecho, ¿cuáles son los cambios metabólicos clave que se dan en el envejecimiento y que van afectando sobre todo la nutrición? Hay 3 cambios importantes. El primero es el metabolismo de la glucosa. Este va disminuyendo. Otro es en la saciedad, o el adulto mayor tiene menor hambre. Y por último, vamos teniendo la absorción de los nutrientes en el intestino. Esos son los más importantes que hemos tenido. Doctor, mencionaba algo, la falta de apetito en nuestros adultos mayores. ¿Cómo lo podemos abordar? Porque realmente les resulta una labor titánica muchas veces tratar de que se alimenten, de que quieran consumir las cantidades que son adecuadas para cada uno de ellos. Y entonces, ¿cómo luchamos o cómo hacemos entonces contra la pérdida del apetito del adulto mayor y la disfagia sobre todo? Si la vemos por la pérdida del apetito, acá lo que tenemos que ver es qué está comiendo el adulto mayor y a veces consentirlo hasta cierto modo, sí, pero sin quitarle los valores nutricionales. ¿Qué va haciendo? Tener un adecuado control de proteínas, carbohidratos y lípidos en las porciones adecuadas para controlar su apetito. Ahora, con disfagia, lo primero que hacemos es conocer por qué está teniendo esa disfagia, qué causó a que ya no pudiera deglutir y a qué alimentos son los que está teniendo la incomodidad. Luego empezamos a tener buscar las consistencias más adecuadas. Normalmente la más fácil que deglutan o son la comida húmeda o que va siendo como tipo mochito.
Entonces se va viendo con eso y ya se trabaja para ir corrigiendo ese deterioro. Perfecto, doctor. Ir adecuando nuestra alimentación, nuestra dieta, la manera en que preparamos incluso los alimentos para que se les vayan antojando, para que sea más fácil para ellos de masticar, de tragar y de disfrutar, ¿no? Pero doctor, cuando estamos hablando de proteínas y aminoácidos, ¿cuáles son los más críticos? Sobre todo cuando estamos hablando de maneras de prevenir la sarcopenia. Con la sarcopenia, el punto más importante son las proteínas, estas principalmente de origen animal. ¿Cuáles pueden ser? En el desayuno y en la cena el huevo, por lo menos dos huevos en el tiempo de comida. Y en el almuerzo podemos incluir principalmente el pollo o el pescado, que es nuestra fuente más importante. Ahora, en cuanto a los aminoácidos, en este incluimos la leucina, que viene como de su precursor hidroximetilbutirato. Perfecto, doctor. Y bueno, cuando estamos hablando de los suplementos, ya lo mencionábamos, el adulto mayor muchas veces pierde el apetito, entonces los suplementos llegan a ser grandes aliados para nosotros. ¿Qué suplementos son prioritarios o deberíamos de priorizar, sobre todo cuando estamos hablando del adulto mayor? Acaba individualizándose mucho según el paciente, según las deficiencias que pueda estar teniendo. Porque sí nos importa conocer, por ejemplo, si vamos a suplementar vitaminas, vitamina D, vitamina B, de los complementos de la vitamina D, el zinc, el calcio y la vitamina D principalmente. A veces podemos suplementar también arginina para que tenga ese soporte y energía extra en sus actividades. Doctor, algo muy importante también, estamos hablando de la deshidratación. El adulto mayor muchas veces empieza a perder las ganas de buscar una bebida para mantenerse hidratado, pierde el interés en ello, entonces tenemos que ayudarlos de alguna manera. ¿Cómo lo podemos manejar o cuáles tips daría usted para manejarlo mejor? Primero, tener la facilidad con el líquido, es decir, que estemos con su pachón de agua cercano, porque ese es de los primeros que nos dicen, no tengo agua, no me voy a caminar a la cocina o algo, ¿verdad? Entonces, eso es una de las primeras cosas. Y luego, si él rehúsa el tomar agua pura porque no nos gusta o algo, se puede suplementar con la comida. ¿Qué quiere decir esto? Las sopas, sopa de pollo, caldos, yogurt, o alimentos también ricos, que sean líquidos, para irnos suplementando o prevenir la deshidratación, mejor dicho. Perfecto, doctor. Incluso la fruta, ¿no? Ahora que estamos en temporada de calor, donde se podrían deshidratar más fácilmente, una sandía, qué sé yo, ¿verdad? Algo más hidratante para que también... La fruta también tiene bastante. Para que gusten también de ello, ¿no? Porque van perdiendo hasta el sabor, la sensibilidad de los sabores, ¿no? Pero bueno, vamos a ir abordando las estrategias nutricionales, doctor, sobre todo para frenar de alguna manera el deterioro cognitivo. ¿Existe alguna? En las estrategias nutricionales sí van siendo tenemos que controlar mucho su nutrición per se, la actividad física y las enfermedades metabólicas, porque si dejamos solo por un lado lo que está comiendo y lo que se está nutriendo, vamos a perder lo fundamental, que es controlar sus enfermedades crónicas y el fortalecimiento con el ejercicio. Todo va de la mano para poder ayudar al adulto mayor. Doctor, en los pacientes que son polimedicados existen muchas interrogantes, por ejemplo, si debemos adaptar o no nuestra dieta para que no interfieran en otros medicamentos y tengan reacciones. ¿Es así? ¿Debemos acudir con un nutricionista? ¿Cuál sería su consejo? Acá sí es muy importante tener el apoyo de nutrición, porque los pacientes van a llegar a veces hasta con 5, 8, 10 medicamentos. Entonces, se ha visto que no solamente es la interacción en un medicamento con otro. Hay que contemplar en qué horario la está tomando, si tiene alguna interacción con otro medicamento, pero también es muy importante con los alimentos, porque hay ciertos alimentos que van a actuar ahí en la interacción y hay que evitarlo para que también tenga todo ese efecto. Podría ser el caso entonces como de los diabéticos, doctor. De alguna manera, a un paciente diabético habría que ajustar estos alimentos, obviamente, para que no interfieran. Y otra pregunta, ¿los suplementos a un paciente diabético, doctor, es necesario implementarlos? No, digamos, con los pacientes diabéticos, lo más importante es tener el balance entre sus grupos de alimentos. Esto va siendo sus proteínas, sus grasas y sus carbohidratos. No hay que sustituir las grasas por completo, porque pueden llegar a tener un riesgo de malnutrición. Es decir, aunque estemos perdiendo niveles de glucosa, también pueden llegar a perder músculo por ese déficit, ¿verdad?
Entonces, con los suplementos en ellos va a depender mucho del estado en el que se encuentre. Si están controlados, tienen una adecuada nutrición, no es necesario empezar con algún suplemento de inicio, sino que podemos irlo viendo de forma progresiva conforme vaya el paciente. Perfecto, doctor. Y algo muy importante también que vemos en nuestros adultos mayores es la calidad del sueño. Algunos duermen más de las horas adecuadas y otras personas padecen de mucho insomnio o no tienen un sueño reparador. ¿Existe algún grupo de alimentos? Ya nos ha dicho que obviamente sí se necesita del asesoramiento de un nutricionista para podernos ayudar a alcanzar cada uno de los objetivos para mejorar al adulto mayor, pero podemos mejorar o qué podemos hacer en casa, algún tip que le pueda dar a nuestros televidentes para ayudar a conciliar el sueño de nuestros adultos mayores. Con ellos hay dos cositas más importantes. Primero, evitar que la comida sea muy tarde. Por mucho que el paciente me diga, mire, es que yo ceno muy tarde porque estoy acostumbrado, eso se ha demostrado que interfiere en la calidad del sueño. Si ya cenamos tipo 10, 9, 10 de la noche y nos vamos a acostar después, el estómago se queda trabajando para hacer una adecuada digestión. Entonces, tener un adecuado horario, tipo 6 o 7 de la noche, tratar de todavía tener actividad, no irnos a acostar de una vez, sino que tener una caminata, poder hacer todavía ciertas actividades. Y en ocasiones dijéramos, no tenemos una adecuada calidad de sueño, no estoy teniendo, podemos asociar suplementos como el magnesio para mejorar ahí también esa calidad. Claro, y evitar que estén como sonámbulos, ¿no? Porque hay muchos medicamentos que obviamente también generan dependencia y los deja bastante inactivos y ya no contamos con su presencia como normalmente lo hacíamos en anteriores casos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, doctor, y vamos a estar abordando más de este fabuloso tema. Agradecemos su presencia y su participación y nosotros continuamos con más. Después de estos consejos de salud, Los polifenoles son biomoléculas, son moléculas naturales que se extraen de vegetales, de plantas, de un área específica de estas. no se despegue de los investigadores médicos. Bueno, y continuamos acá en Los Investigadores Médicos. En este bloque nos vamos a centrar de la medicina biomolecular y sobre todo cuál es su rol en la nutrición, y vamos a seguir conversando con la doctora Gabriela Miranda. Doctora, hemos escuchado muchas veces el término medicina ortomolecular, pero ¿qué se refiere y sobre todo cuál es la diferencia entre una nutrición convencional? La medicina ortomolecular es una rama de la medicina que se dedica a proporcionarle a la célula los nutrientes que necesita para trabajar adecuadamente, para que nuestras células funcionen adecuadamente. Nosotros estamos ligados a la medicina biomolecular o medicina ortomolecular desde siempre. ¿Por qué? Porque las moléculas que van a favorecer el funcionamiento de nuestra célula se encuentran en muchas veces nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces estamos como en constante conexión con ellas. El asunto es que una cosa es la alimentación, como nosotros naturalmente la conocemos, y otra cosa es la alimentación a nivel celular en dosis terapéutica. Claro. Es decir, tú comes sano, comes muchos vegetales y entonces la medicina ortomolecular está ahí pegadita a ti en este hábito de la alimentación porque estás obteniendo biomoléculas como polifenoles en tu alimentación. Pero la cantidad de los polifenoles que tú estás obteniendo pues no es suficiente cuando hablamos de procesos de enfermedades crónicas, de algún proceso que necesite estas cantidades de polifenoles a dosis terapéutica, que se necesite reparar estrés oxidativo, que se necesite reparar procesos de inflamación. Incluso pues hablemos de todo nuestro organismo, neuroinflamación, inflamación de nuestro aparato intestinal, etcétera, etcétera. Todo eso se necesita muchas veces en dosis terapéutica y eso es lo que hace la medicina ortomolecular, proporcionarle a nuestra célula esos nutrientes en dosis terapéuticas que van a proporcionar o que van a hacer cambios celulares
y metabólicos. Doctora, y bueno, hablando de ello mismo, ¿cuáles son los nutrientes que se utilizan más para hacer estas terapias biomoleculares? Bueno, utilizamos muchos nutrientes, desde vitaminas, minerales, aminoácidos, pero también utilizamos lo que son los polifenoles. Los polifenoles son biomoléculas, son moléculas naturales que se extraen de vegetales, de plantas, de un área específica de estas, cuya función va a tener un efecto terapéutico en nuestro organismo. Por ejemplo, hablemos de la curcumina. Sí. La curcumina es la molécula antiinflamatoria de la cúrcuma y esta lo que va a hacer en nuestro organismo es bloquear estos procesos de citoquinas proinflamatorias, todas estas cascadas inflamatorias en las que el organismo entra como mecanismo de defensa. Al bloquearlas disminuye el proceso inflamatorio de nuestro cuerpo y eso es lo que hacen los polifenoles en nuestro organismo. Y existe una evidencia científica, ¿no, doctora, del uso de los polifenoles, sobre todo incluso para enfermedades crónicas o pacientes con cáncer? Claro que sí, existe evidencia científica. Dianita, nosotros acá utilizamos los polifenoles y es algo relativamente reciente. No es tan reciente, pero relativamente reciente, porque nosotros hemos trabajado con polifenoles desde la diosmina a la hesperidina, que son polifenoles que se han trabajado como venotónicos. Y entonces, ¿qué médico actualmente no ha recetado diosmina hesperidina para un proceso de insuficiencia venosa? Bueno, pero los polifenoles se han estudiado mucho a nivel de Europa, a nivel de Asia, que es en donde más se han estudiado, porque existe evidencia de cómo estas moléculas han mejorado la calidad de vida de las personas. Hay universidades en Asia en las cuales tienen un área de medicina biomolecular, un área de medicina ortomolecular y en las cuales se dedican a suplementar a los pacientes con estos conjugados, con biomoléculas, con polifenoles, porque van a tener un efecto terapéutico en sus pacientes. Doctora, bueno, y siguiendo con el tema, porque me apasiona que nos lleves conociendo realmente, porque lo escuchamos muchas veces los términos, pero no lo conocemos a fondo y lo estamos aprendiendo hoy. Pero ¿cómo se llega a integrar entonces la medicina biomolecular con la medicina convencional, por así decirlo? La medicina debe ser siempre integral, ¿verdad? La medicina integra múltiples terapias, desde la alimentación, que también puede llegar a ser una terapia, hasta el ejercicio que pueda realizar una persona, que también puede ser una terapia, y pues vamos a integrar en procesos agudos, por ejemplo, los tratamientos convencionales con químicos, como los conocemos regularmente, y vamos a integrar o vamos a agregarle estos tratamientos ortomoleculares o estos tratamientos biomoleculares que van a tener una función de potencializar el efecto de los tratamientos convencionales que ya conocemos. Y el ejemplo más conocido para nosotros son los pacientes con cáncer. Por ejemplo, los pacientes con cáncer tienen requerimientos especiales nutricionales, pero también tienen requerimientos a nivel celular. Y entonces, en este caso, tanto pacientes que estén llevando tratamientos convencionales como quimioterapia, radioterapia, incluso intervención quirúrgica, pueden acompañarse de estos conjugados biomoleculares. En este caso, pues nosotros trabajamos con Oconex. Pueden acompañarse de esto. ¿Por qué? Porque estas biomoléculas van a mejorar la función del sistema inmune de estos pacientes. Además que tienen efectos terapéuticos a nivel de la célula, como modulando la información que va de una célula a otra y reparando procesos metabólicos o procesos de señalización que la célula ha perdido. Como Limtox, por ejemplo. Exacto, ¿no? Como Limtox, porque Limtox en este caso nos ayuda a reparar ciertos procesos que la célula o en la célula se han dañado y nos ayuda a regenerar ciertos grupos celulares que se han perdido en el transcurso de la enfermedad. Claro, bueno, y ahí sabemos que están desarrollando todos los conjugados, como ya lo mencionabas, doctora, como Limtox, como Conex también, pues Oxidavit, que fueron diseñados para ciertos tipos de requerimientos, para cierto tipo de pacientes, pero brevemente, ¿cómo nos podría decir ha sido la experiencia para ello? Bueno, definitivamente la experiencia ha sido muy buena. ¿Por qué?
porque ha mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes con los distintos conjugados biomoleculares con los que hemos trabajado, ya sea porque tengan requerimientos especiales como los deportistas, ya sea que tengan requerimientos especiales como los diabéticos. En todos estos grupos pues ha mejorado la calidad de vida, pero también ha mejorado la respuesta a nivel celular, que es básicamente lo que nosotros estamos pretendiendo en nuestros pacientes, que la respuesta a nivel celular mejore, y esto va a llevar a que el paciente pues mejore primero su calidad de vida y a un proceso de recuperación constante del paciente. Y tú lo mencionabas, la alimentación juega un papel fundamental que realmente puede ser tu medicina. Sabemos que en las clínicas del CIM tenemos un equipo fabuloso de nutricionistas, pero ¿cómo ha sido la integración para llevar a la mano no solo los conjugados que se están desarrollando, sino también este tipo de terapia nutricional? Bueno, esto es realmente, como hablamos, medicina complementaria, medicina integrativa. ¿Por qué? Porque nosotros, todo ser humano, necesita una alimentación adecuada en sus necesidades propias, ¿verdad? Entonces, a nosotros, por ejemplo, el hecho de evaluar a un paciente diabético, nosotros sabemos qué medicamentos darle al paciente diabético, sabemos cómo llevarlo médicamente, cómo llevarlo con estos bioconjugados, ya sea Diabenor, ya sea Flandol, al paciente diabético, pero el paciente diabético también tiene requerimientos especiales nutricionales. ¿Qué sí puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Y en eso, pues ya integramos la clínica de nutrición en el CIM. La clínica de nutrición nos proporciona esta evaluación nutricional para todos los pacientes que llegan a la clínica, mejorando su alimentación porque les dan planes determinados a cada paciente, un plan nutricional específico para cada paciente, con porciones, con qué sí tiene que comer, qué no puede comer, qué puede comer de vez en cuando para ayudarse. Y son planes en los cuales el paciente no está padeciendo de hambre, sino que son planes para que el paciente precisamente no sufra de hambre, el paciente tenga las cantidades de carbohidratos que necesita, la de proteína que necesita y la de otros nutrientes que vaya necesitando en su alimentación. Perfecto, de alguna manera cerramos un ciclo o lo complementamos, ¿no? Para mejorar la vida del paciente, así que ya lo sabe, puede acudir confiadamente a las clínicas del CIM, porque también tenemos nutricionistas, los médicos de cabecera que sin duda alguna le estarán atendiendo y obviamente dispuestos a mejorar su salud. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Dianita. Continuamos con más. Los alimentos que ingerimos en la actualidad están sometidos a numerosos procesos que afectan su valor nutricional. Por lo tanto, la suplementación nutricional es clave, como lo escuchó, para incorporar a nuestro organismo aquello que necesita para funcionar y, por supuesto, mantenerse sano a lo largo de nuestra vida. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto.